Hola a todos, mi nombre es María del Pilar Agudelo, soy neuróloga egresada de la Universidad de Antioquia y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy revisando este tema tan relevante para todos como es el estatus migrañoso. La idea aquí es revisar algunos puntos claves, lo que debemos saber para hacer unos tesos enfocando y manejando y entendiendo esta patología en nuestro servicio de urgencias. Debemos entender que la migraña es la cefalea primaria más frecuente en el servicio de urgencias. Por eso es que no la encontramos frecuentemente, si no es todos los días. Y es la segunda patología neurológica más frecuente. Por eso es que la debemos entender bien y comprender bien para poder hacer un adecuado manejo de esta. La migraña puede asociarse a síntomas no dolorosos que pueden ser igual o más molestos que el mismo dolor. La migraña no es solo dolor. Y aquí, en esta imagen, podemos ver entonces una especie de línea de tiempo de cómo se presenta un ataque de migraña. Entonces miren que hay una fase premonitoria, una fase de dolor de cabeza y una fase resolutiva. Esa fase premonitoria se puede presentar hasta 48 horas antes de que se presente el dolor de cabeza típico que conocemos. Desde esta fase premonitoria son síntomas como fatiga, alteraciones o dificultad para concentrarse. Algunos pacientes lo manifiestan como quejas de memoria, realmente son dificultad para concentrarse. Cambios de humor, como mal genio, irritabilidad, al paciente le puede dar aumento en los bostezos, ellos dicen a veces me da una bostezadera horrible, ¿sí? Les puede dar muchos bostezos. Dolor cervical o sensación de rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, a los sonidos, aumento de la frecuencia urinaria, les puede dar antojos, sed o síntomas autonómicos craneales, por ejemplo, rinorrea, enrojecimiento facial, aumento en la sudoración o inyección conjuntival. También ocurre entonces que muchas veces los pacientes asocian el dolor de cabeza a alguna comida. Y no, realmente no es que la comida le esté generando el dolor de cabeza, no en todas las ocasiones, sino que se puede tratar de un síntoma premonitorio, ¿sí? Como ese craving o esa sensación de querer comer algo. Luego de esta fase premonitoria aparece el dolor de cabeza típico que conocemos que clásicamente duraría entre 4 a 72 horas de no estar en estatus, debería durar eso. Y es ese dolor de cabeza de intensidad moderada a severa, tipo palpitante, que se asocia a una sensibilidad al movimiento, empeora con el movimiento, puede estar asociado a náuseas o a vómito y también puede estar asociado a fotofobia, sonofobia u osmofobia. Pasadas esas 72 horas, luego entraría el paciente o la paciente a una fase de resolución que puede durar hasta 24 horas. Y el paciente o la paciente, a pesar de que ya no tiene dolor, si tiene fatiga, cansancio, dificultad para concentrarse, embotamiento cognitivo, pueden quedar con algo de fotofobia, de sonofobia, cambios de humor, disminución en la ingesta o por el contrario aumento en la ingesta de alimentos. Entonces, como ven, son síntomas no dolorosos, pero que son muy importantes para los pacientes y que ellos los manifiestan, se quejan, son molestos, entonces hay que conocerlos, porque la migraña no es solo dolor. Esta gráfica es interesante porque nos habla sobre la fisiopatología de la migraña y nos ayuda a entender por qué la migraña no es solo dolor de cabeza. Resulta que sí, la fase del dolor de cabeza se explica principalmente por la activación de la vía trigémino-vascular. Esta vía incluye entonces aferencias del nervio trigémino que inervan la dura madre y las arterias cerebrales grandes. Cuando estos nervios son estimulados, liberan neuropéptidos vasoactivos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP, o el polipéptido activador de la adenilato ciclasa, PACAP38, y transmiten señales de dolor al núcleo caudal del trigémino. Estas señales nociceptivas se combinan entonces con otras señales nociceptivas también provenientes de las raíces cervicales superiores C1 y C2 en el complejo trigémino cervical o TCC como aparece allí. Se juntan allí y luego son enviadas a estructuras centrales que procesan el dolor. Entonces vemos cómo llegan al tronco cerebral, al tálamo, al hipotálamo, a los ganglios basales y finalmente a la corteza cerebral. Se proyecta entonces a corteza somatosensorial, a la ínsula, a la corteza motora, a la corteza socioparietal
auditiva, visual, olfatoria, y estas áreas procesan distintos aspectos del dolor. Por eso hay síntomas sensoriales, cognitivos y emocionales que hablábamos ahorita. Entonces son estas áreas que se estimulan las que explican síntomas como por ejemplo la fotofobia, la sonofobia, la disfunción cognitiva o el embotamiento cognitivo que hablábamos ahorita, la asmofobia o por ejemplo la alodinia craneal. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico de la migraña? Para llegar a su diagnóstico contamos con unos criterios clínicos y hay dos grandes grupos, migraña sin aura y migraña con aura. Cuando hablamos de migraña sin aura es esa cefalea recurrente es que se presenta al menos 5 crisis que si no las trato, si no les doy manejo analgésico, pueden tener una duración entre 4 a 72 horas. Y presenta al menos dos de las siguientes características, que sea una cefalea de localización unilateral, de carácter pulsátil, que tenga una intensidad de dolor moderada o grave y que empeore con la actividad física rutinaria. Adicionalmente debe tener uno de los siguientes, que se presente con náuseas y o vómito o que presente fotofobia y o fonofobia y que claramente nos explique por otro diagnóstico diferente. Ahora, la migraña con aura son aquellos dolores de cabeza que cumplen criterios de migraña, pero se asocian a síntomas de aura completamente reversibles. Entonces son síntomas neurológicos visuales, sensitivos, del lenguaje, motores, troncoencefálicos o retinianos que anteceden el dolor de cabeza, aunque también pueden iniciar después de la fase del dolor o continuar durante la cefalea, ¿sí? Y estos síntomas son completamente reversible y debe cumplir 3 de las 6 características que aparecen allí. Entonces tiene una propagación gradual de al menos de uno de los síntomas de aura durante al menos un periodo de 5 minutos, es decir, las auras empiezan pequeñas y se pueden ir haciendo grandes. Cuando ocurren 2 auras o más, se sucede normalmente una detrás de otra, se sucede una después de otra. Cada síntoma de aura tiene una duración entre 5 a 60 minutos. Al menos uno de estas auras, en caso de presentar varias, es unilateral. Al menos uno de los síntomas de las auras son sensitivos. Los síntomas sensitivos son, por ejemplo, si son visuales, serían fotopsias, es decir, destellos de luz o líneas en zigzag, figuras geométricas, escotomas centelleantes. Si son síntomas positivos sensoriales, serían hormigueos, sensación de alfileres o agujas. O también puede haber auras negativas, como pérdida, cuando hablamos de auras negativas hablamos de pérdida de la función, entonces pérdida de un campo visual, de hipoestesia, anestesia, afasia, paresia motora, por eso hacen la claridad allí. Entonces al menos uno de estos síntomas de aura debe ser positivo. Y el aura debe estar acompañada de, o le sucede en los siguientes 60 minutos a la cefalea, lo que decíamos ahorita, y que nuevamente este síntoma no se ha explicado por otro diagnóstico diferente a migraña con aura. Ahora, el estado migrañoso. Entonces, el estado migrañoso es esa migraña que se nos salió de las manos, migraña con aura o sin aura, es decir, pasaron más de 72 horas de esa crisis migrañosa y ese dolor es supremamente debilitante, es decir, es ese dolor, es ese estatus migrañoso que lleva al paciente a consultar por urgencias. Entonces, lo que diferencia una crisis migrañosa de un estado migrañoso, sea migraña con aura o migraña sin aura, es la duración del dolor, más de 72 horas. Bueno, entonces ya tenemos criterios diagnósticos de migraña con aura, migraña sin aura y estatus migrañoso. Llega el paciente a urgencias y ¿qué? Entonces, ¿a quién le hago neuroimagen? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿A algunos? Bueno, realmente la neuroimagen no se recomienda de rutina en todos los pacientes, especialmente en esos pacientes con dolores de cabeza estables, que cumplen los criterios de migraña y que adicionalmente tienen un examen neurológico normal. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque se ha demostrado que la prevalencia de alteraciones intracraneales en estos pacientes es muy baja, entre un 0 y un 3%.
y es muy parecida a la prevalencia de alteraciones intracraneales en pacientes que no tienen dolor de cabeza. Por lo tanto, en estos pacientes no se realiza neuroimagen. Ahora, hay algunas alteraciones que pueden tener cefalea que inicialmente pueden parecer migraña. Por eso existen las banderas rojas del dolor de cabeza. Cuando yo en mi interrogatorio, en mi examen físico, encuentro estas banderas rojas, pues es una señal de que tenemos que estudiar a este paciente porque quizás no se trate de un dolor de cabeza primario, sino de un dolor de cabeza secundario. Entonces vamos a solicitar o a indicar neuroimagen en los pacientes que cumplan estas banderas rojas. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen cefalea con síntomas sistémicos como fiebres, tan tóxicos, debilitantes, pérdida de peso, por supuesto que tendremos que descartar infecciones del sistema nervioso central, ¿sí? o alguna alteración intraparenquimatosa. Pacientes con historia de neoplasia, por supuesto, tendremos que descartar metástasis, o pacientes que tienen cefalea y están debutando con déficit o síntomas neurológicos nuevos. No el aura o los síntomas de aura que el paciente de pronto ya conocía o que ya conocíamos de este paciente, sino que son déficits neurológicos nuevos, también requieren neuroimagen. Pacientes que iniciaron de forma abrupta, en menos de un minuto, con el dolor de cabeza, tendremos que descartar sangrados intracraneales o síndrome de vasoconstricción cerebral reversibles, también son súper dolorosos y se instauran muy rápido, tendremos que descartarlo. Pacientes que nunca habían sufrido dolores de cabeza, pero después de sus 50 años empezaron a sufrir de dolores de cabeza, tendremos que descartar vasculitis del sistema nervioso central, especialmente arteritis de células gigantes, o pacientes de pronto que ya conocían su dolor de cabeza, convivían con él, estaba estable, cumplían todos los criterios, pero de repente cambia el dolor de cabeza. A ellos también hay que prestarles atención y habrá que hacerle una neuroimagen para descartar alteraciones intracraneales en estos cambios del patrón del dolor de cabeza, o en pacientes con cefaleas posicionales u ortostáticas. Pacientes que dicen, doctor o doctora, cuando yo estoy acostado no tengo dolor, cero dolor, pero el dolor me arranca cuando yo me siento o me pongo de pie. ¿Sí? Allí tendremos que interrogar que de pronto el paciente no esté cursando con hipotensión intracraneal. O aquellos pacientes que me dicen, doctora, yo estoy sentadito de pie y no tengo dolor y me acuesto y arranca el dolor, allí tendremos que interrogar hipertensión intracraneal. Entonces estos síntomas ortostáticos son muy importantes. Y no es lo mismo, porque a veces los pacientes se confunden y dicen, no, es que sí, a mí me duele la cabeza y yo me acuesto porque me mejora el dolor. Sí, bueno, eso es una de las características de la migraña, el paciente busca reposo. Pero una cosa es que el paciente busque reposo y otra cosa es que el paciente cuando se acueste desaparezca el dolor. ¿Sí? Allí ya es un síntoma ortostático, una característica ortostática del dolor de cabeza y tendremos que prestar atención. Otro síntoma muy importante es que el paciente no tiene dolor, está sin dolor, asintomático, pero estornuda, tose o hace ejercicio, es decir, algún ejercicio de Valsalva, y aparece el dolor de cabeza. Allí también tendremos que prestar atención en alteraciones de la fosa posterior, por ejemplo, una malformación de Chiari. Si el paciente presenta papiledema, recordemos que el papiledema es edema o congestión del nervio óptico bilateral. Por definición, papiledema es edema bilateral del nervio óptico. Entonces, si el paciente presenta papiledema, tendremos que hacer una neuroimagen. ¿Por qué? Porque el papiledema generalmente se presenta cuando el paciente está cursando con aumento de la presión intracraneal. Entonces, si vemos esto en un paciente, tendremos que descartar alteraciones intracraneales o del sistema nervioso central que me esté aumentando la presión intracraneal, ¿sí? Que me esté generando ese papiledema. Una cefalea que es progresiva, atípica en su presentación, resistente a medicamentos, también tendremos que prestar atención. Pacientes claramente en puerperio o en embarazo son estados protrombóticos, entonces tendremos que tratar de descartar trombosis de senos venosos, o si la paciente está en embarazo, preeclampsia, o si le hicimos la punción lumbar, una cefalea pospunción también, que la cefalea pospunción es ortostática, ¿sí? Tiene cambios ortostáticos, tendremos que prestar atención. Bueno, si tiene dolor retroocular o síntomas autonómicos, tendremos que estar atentos a una alteración del seno cavernoso, un síndrome de Tolosa-Hunt,
o una alteración oftálmica, tendremos también que estar bien atentos. Si el paciente debutó con dolor de cabeza después de un TEC, claramente tendremos que estudiarlo. Si el paciente tiene diagnóstico de HIV y debuta con dolor de cabeza, tendremos que descartar infecciones oportunistas. No significa que a ellos no les dé migraña, ¿cierto? Pero si tengo un paciente con HIV y debut de dolor de cabeza, tendremos que descartar infecciones oportunistas y tendremos que interrogarlo muy bien, ¿sí? O pacientes con sobreuso de analgésicos o que tengan un dolor de cabeza que presentaron posterior al uso de algún analgésico, perdón, de algún medicamento, es decir, me tomé este medicamento y arranqué con este dolor de cabeza, también tendremos que prestar atención, ¿sí? Que no haya alguna alteración allí a nivel del sistema nervioso central, como una vasoconstricción cerebral reversible que puede ser secundaria a algún tipo de medicamentos. Entonces, estas son inicialmente las banderas rojas a las cuales tendremos que estar atentos para profundizar algunos estudios y no decir, bueno, es una migraña, ¿no? Hay que estar pendientes, hacer un buen examen neurológico para poder tratar de identificarlas y apoyarnos un poco para solicitar estas neuroimágenes. Bueno, entonces repasamos las banderas rojas, pero también hay que tener un poquito de olfato para tratar de identificar estas cefaleas que no son migraña y que entran, que vienen al servicio de urgencias. Entonces hay que pensar en diagnósticos diferenciales también. Entonces de pronto una cefalea por intoxicación de monóxido de carbono en aquellos pacientes que estuvieron en espacios cerrados o confinados con escape de un motor o de ventilación de equipos de calefacción, que de pronto varios miembros del hogar tengan los mismos síntomas. Podría uno pensar en este diagnóstico. Con respecto a la meningitis, en aquellos pacientes de pronto con antecedentes de sinusitis, de otitis o de procedimientos quirúrgicos recientes que tengan un estado de inmunosupresión, que cursen también con malestar general, con debilitamiento general y tengan una disminución de la función del sistema inmunológico, vale la pena pensarlos, ¿sí? Otro factor de riesgo por una meningitis es que el paciente esté en extremos de la vida y que tengan condiciones de vida hacinadas, por ejemplo, que sean militares o que sean pacientes ancianos, institucionalizados, ¿sí? Hay que pensarlo también. Arteritis de células gigantes, nuevamente lo repetimos, pacientes de 50 años, generalmente más en mujeres. También pueden tener antecedentes de enfermedades vasculares del colágeno como lupus sistémico, por ejemplo, o que hayan cursado alguna vez con meningitis crónica. Vale la pena pensar en este diagnóstico. Pacientes entonces con glaucoma son unos pacientes que realmente no hay un patrón típico de dolor de cabeza, pero pueden cursar con antecedente de glaucoma y el dolor de cabeza empeora en ambientes oscuros, ¿sí? También es importante tenerlo como en cuenta. Pacientes con aumento de la presión intracraneal, pacientes que tienen hipertensión intracraneal, antecedente de hipertensión intracraneal benigna, con historia de derivación de líquido cefalorraquídeo, alteraciones, antecedentes de malformaciones craneales, pueden cursar como con este diagnóstico. Pacientes obesas, mujeres, ¿sí? Es bien frecuente. Trombosis de seno venoso cerebral, mujeres principalmente, nuevamente, mujeres en embarazo, posparto, que tengan como condiciones protrombóticas, vale la pena pensarlos. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ese es un tipo de dolor entrueno, súbito, es decir, logra su mayor intensidad en menos de un minuto y puede asociarse a síntomas neurológicos, aunque no siempre. Sí, puede ser solo el dolor, aunque algunas veces puede generar déficits neurológicos, entonces hay que estar pendientes. Puede haber episodios recurrentes durante varios días, dolores recurrentes de dolor en trueno durante varios días y pueden tener antecedentes de exposición a algunas drogas o algunos medicamentos adrenérgicos o serotoninérgicos. Es importante tenerlo en cuenta, o incluso las mujeres posparto también lo pueden presentar. La hemorragia intracraneal. La subaracnoideas es un dolor súbito y severo también, en menos de un minuto, el peor dolor de la vida del paciente. Se puede asociar a tener relaciones sexuales o algún esfuerzo físico importante en el paciente. También tenemos que tener atención en esos pacientes con antecedentes de hemorragia subaracnoidea o antecedentes de aneurisma
cerebral, tenemos que estar pendientes. Pacientes también con hipertensión severa o con lesiones vasculares conocidas, importante. Hematoma subdural en esos pacientes con consumo pesado de alcohol, con historia o sin historia de trauma, o pacientes con la anticoagulación, esos pacientes ancianos con anticoagulación. Y hematoma epidural, pensarlo en pacientes con antecedentes de una lesión traumática, o también esos pacientes que eran lúcidos, estables, funcionales, pero de repente empiezan con alteración aguda del estado mental, o que en el examen físico yo encuentre una anisocoria, ¿sí? También es importante tenerlo en cuenta. Entonces son pistas del contexto clínico y del examen físico que me pueden hacer pensar en diagnósticos diferenciales de dolores de cabeza que me lleguen al servicio de urgencias. Bueno, ya revisamos criterios de migraña, ya revisamos cuáles son las banderas rojas, cuáles son las pistas que tenemos que preguntar y buscar con mi paciente que consultó al servicio de urgencias. Y ya tengo el diagnóstico de estatus migrañoso. Criterios, check. Descartamos secundarismo. Ya estoy segura entonces que mi paciente está en un estatus migrañoso. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento que debo iniciar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será que a todos los pacientes les tengo que dar libertad del dolor? ¿Será que tengo que regresarlos a su dolor basal? Bueno, eso depende de mi paciente, porque en un paciente que acude al servicio de urgencias con un episodio de estatus migrañoso y que suele presentar cefaleas diarias desde el inicio, pues es poco realista aspirar que el paciente logre una ausencia del dolor cuando le demos de alta. Lo que buscamos en esos casos de pacientes con migraña crónica es lograr la cefalea basal del paciente, con la que él o ella logre realizar sus actividades diarias normales de la vida de su vida. Ahora, en esos pacientes que tienen una migraña episódica de baja frecuencia y que está cursando con un estatus migrañoso, sí es posible perseguir el objetivo clínico de tener una libertad del dolor. El tratamiento entonces, o el plan de tratamiento tiene que ser personalizado. Hay que considerar bien las comorbilidades del paciente, la medicación actual que está tomando, efectos adversos, alergias, y hay que preguntar en los estatus migrañosos previos con qué medicamentos ha identificado que le va mejor, porque por allí podría ser un buen punto de inicio. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que normalmente cuando los pacientes ya consultan al servicio de urgencias con un estatus migrañoso, es decir, ya llevan 3 días de dolor de cabeza, normalmente ellos ya han empezado o ya han tomado monoterapias. Entonces, en el servicio de urgencias tenemos que iniciar terapias y tratamientos combinados por horario, buscando entonces eventos o efectos sinérgicos de los medicamentos y buscar combinar diferentes mecanismos de acción para lograr abortar la crisis de dolor. Bueno, entonces vamos a arrancar con los triptanes. Los triptanes son medicamentos diseñados especialmente para la migraña aguda. Son agentes antimigrañosos que se unen a receptores de serotonina. Entonces, al unirse a esos receptores vasculares de la serotonina, se produce una vasoconstricción de las arterias craneales. Y sabemos entonces que estas arterias están dilatadas durante las crisis migrañosas. Entonces, estos triptanes previenen la liberación de neuropéptidos vasoactivos al inhibir la activación del nervio trigémino, y entonces se bloquea la transmisión de señales de dolor al sistema nervioso central. Son eficaces en episodios de dolor migrañosos moderados a graves, y la idea es iniciarlo de forma temprana. Generalmente son bien tolerados. En algún porcentaje puede haber algo de rubor facial, de calor o de sensación de presión aquí en el tórax, pero es una sensación pasajera y generalmente se toleran muy bien. Cuando están contraindicados, pues como es un agente, como genera vasoconstricción, están contraindicados en enfermedad coronaria o en pacientes con vasoespasmo coronarios, o cuando los pacientes tienen la presión arterial mal controlada. A pesar de ser un agonista de receptores de serotonina,
no hay problema en administrarlo con inhibidores de recaptación de serotonina porque no se ha demostrado que hay un aumento en el riesgo del síndrome serotoninérgico. Entonces puede administrarse sin problema. Medicamento que ha tenido buena evidencia en estatus migrañoso y en migraña aguda y en nuestro medio está disponible, entonces es una buena opción. Hay varios tipos de triptanes, realmente ellos difieren por la farmacocinética. Si queremos triptanes que tengan una vida media más prolongada, entonces podríamos pensar en usar el fluabatriptán y el naratriptán. ¿Sí? Ellos, al tener una vida media más larga, puede reducir recurrencia del dolor de cabeza, entonces puede ser una buena idea estos medicamentos cuando lo que queremos es prevenir recurrencias. Ahora, si lo que queremos es una acción rápida, porque el paciente requiere una acción rápida del medicamento, podemos pensar en sumatriptán, ya sea nasal o subcutáneo, o también podemos pensar en rizatriptán o solmitriptán nasal. Son los medicamentos que tienen un efecto más rápido. ¿Cuáles tenemos nosotros disponibles? Realmente tenemos L-triptán, naratriptán, sumatriptán oral y sumatriptán con naproxeno. Entonces, en pacientes que queremos evitar, que queremos buscar vidas medias prolongadas, naratriptán es una buena opción. Por ejemplo, en esas crisis de migraña que se dan durante la menstruación, crisis de migraña que solo se dan durante la menstruación, podría ser una opción un naratriptán por horario durante esos 5 a 7 días que puede durar el dolor de cabeza. ¿Sí? Allí sería un ejemplo para utilizar naratriptán. Pero en el caso de que queramos que nuestro efecto sea más rápido, por ejemplo en un servicio de urgencias o en una hospitalización por un estatus migrañoso, lo que tenemos a la mano es el sumatriptán, ya sea sumatriptán solito, sumatriptán con naproxeno o el L-triptán. ¿Sí? Son como las opciones que tenemos ahorita disponibles. El sumatriptán nasal ya no está disponible, subcutáneo tampoco y el solmitriptán se lo llevan hace rato ya. Entonces eso es lo que tenemos disponible en nuestro medio. Con respecto a los antagonistas del receptor de dopamina, también son una excelente opción terapéutica. Entonces, estos medicamentos tienen efectos antieméticos, pero también nos ayudan a aliviar el dolor de cabeza y nos ayudan al control del aura migrañosa. Es posible que estos medicamentos tengan efecto en la supresión de la activación trigeminovascular y por eso no solo sean efectivos como antieméticos, sino también para el control del dolor de cabeza. Adicionalmente, tienen efectos antihistamínicos y anticolinérgicos que nos pueden ayudar a que el paciente tenga una mejor conciliación del sueño, que es un cronificador de los dolores de cabeza, no dormir bien. Y los pacientes en estatus migrañosos no duermen bien. Por eso también puede ser conveniente el uso de estos medicamentos. Se ha demostrado que la asociación de la metoclopramida con la difenhidramina ha tenido un buen papel para el control de los dolores de cabeza, entonces son una buena acción sinérgica que podemos utilizar. En nuestro medio solo contamos realmente con metoclopramida, que adicionalmente es segura en el embarazo, y con haloperidol, que es muy buena, tiene muy buen rendimiento, sin embargo, tiene un alto porcentaje de efectos adversos, por ejemplo, acaticia o distonía, sedación, somnolencia. Entonces, haloperidol lo utilizamos, sí, es seguro, sí, es excelente también, pero como tiene estos posibles efectos adversos, pues se recomienda cuando otros medicamentos de rescate han fallado. Es importante también tener en cuenta que al momento de que vaya a poner haloperidol o de iniciar el haloperidol, obviamente tengo que suspender la metoclopramida. Yo sé que esto puede parecer muy obvio, pero he tenido experiencias de que se inicia el haloperidol en un paciente que ya tenía metoclopramida, entonces hacen unas distonías y unos efectos adversos terribles. Entonces siempre, por favor, que estemos considerando iniciar el haloperidol, ya sea porque el paciente respondió muy bien en esa época, en otra crisis del haloperidol, o porque no me está respondiendo a los tratamientos que estoy iniciando, recuerden por favor suspender la metoclopramida, ¿sí? Porque claramente estos efectos adversos cuando utilizo estos dos antagonistas dopaminérgicos pueden empeorar y pueden generar una acaticia que es terrible para el paciente o una distonía que es también terrible para el paciente. Bueno.
Los AINES y el acetaminofén, buenos, bonitos y baratos, con un nivel de evidencia A. Los AINES sabemos que trabajan por inhibición de síntomas de síntesis de prostaglandinas, y en ataques leves puede utilizarse como monoterapia. Sin embargo, cuando el paciente ya está en una crisis severa en nuestro servicio de urgencias, la idea es empezar una terapia combinada con acetaminofén intravenoso y ketorolaco como primera línea. Se ha visto que tienen muy buen rendimiento para el control del dolor de cabeza. Hay que estar atentos a la irritación gástrica, entonces poner en estos pacientes buena protección gástrica porque puede generar gastritis o irritación y hay un aumento en el riesgo de hemorragia gástrica. Entonces, buenos, bonitos y baratos, pero tengamos presente siempre utilizar protección gástrica en estos pacientes. Bueno, con respecto a los anticonvulsivantes, el más utilizado es el ácido valproico. Se cree que la mejoría o el alivio del dolor está asociado con la inhibición de la GABA transaminasa y bloqueando los canales de sodio. Realmente su uso sí se usa, sí sirve, pero el uso está respaldado por algunos estudios abiertos. No hay ensayos controlados con placebo realmente, entonces se recomienda en el estatus migrañoso que no ha tenido respuesta a otros tratamientos de primera línea o tratamientos estándar. Sabemos que el ácido valproico tiene efectos teratogénicos, entonces cuando lo utilicemos en mujeres en edad reproductiva tratar de estar seguros que la paciente no está en embarazo. Y otro anticonvulsivante que se ha utilizado es el levetiracetam. Hay algunos reportes de caso de beneficio, pero la evidencia es limitada, entonces no es primera línea. Bueno, pero se ha visto en algunos reportes que puede tener algún beneficio. Bueno, entonces seguimos con los corticosteroides. Con respecto a los corticosteroides, la evidencia es debatida en manejo del dolor y realmente no está claro si acortan la duración del estatus migrañoso. ¿Para qué sí tiene evidencia? Tiene evidencia en la prevención de recurrencia de ese estatus. Realmente con este medicamento hay reserva en su uso, ¿sí? Tanto en urgencias, para el manejo del estatus, como para lo que mejor evidencia tiene, que es la prevención de recurrencias. ¿Por qué? Por su perfil de efectos adversos y porque es posible que el paciente tenga futuras recurrencias del dolor de cabeza más adelante que requiera dosis repetidas de esteroides. Entonces allí ya los beneficios del medicamento, esos corticosteroides, pueden verse contrarrestados por los muy conocidos efectos adversos de los esteroides. Entonces, no es muy usado, hay que tener precaución, mirar bien riesgo, beneficio y ser más bien cauteloso con el uso de los esteroides. Y como les digo, no nos sirve tanto para el manejo del dolor, sino para la prevención de la recurrencia. Pero el punto es que no se estén dando dosis seguidas o frecuentes de los esteroides que puedan generar más efectos adversos que beneficio al paciente. Otra estrategia farmacológica que funciona muy bien en el estatus migrañoso es el bloqueo anestésico pericraneal. La recomendación es considerarlo si la terapia farmacológica que escogí falla. Y pues es muy bueno porque no solo sirve para el manejo del dolor agudo, sino que también nos ayuda como un profiláctico migrañoso y genera mejoría a largo plazo del dolor de cabeza que puede durar semanas. Y además nos ayuda con la resolución de la alodenia que es tan frecuente en la migraña. Es muy bueno porque también puede combinarse con medicamentos sistémicos, ya que el efecto del bloqueo anestésico pericraneal es local, incluso puede utilizarse en pacientes embarazadas. ¿Qué efectos adversos puede tener? Pues relacionados con el sitio de inyección, hematoma, dolor, hinchazón, infección, en algún porcentaje. También puede haber un empeoramiento transitorio del dolor de cabeza que después mejora. Y en los sitios de infiltración a veces puede generarse pérdida del cabello por lipoatrofia focal por los esteroides, pero no es tan frecuente esta última. Entonces es una estrategia pues bastante útil y que incluso, como les dije, se puede utilizar en pacientes en embarazadas. Entonces vale la pena aprender a hacer ese bloqueo pericraneal. El procedimiento es sencillo, es fácil de aprender. Cualquier neurólogo amigo
o compañero de trabajo se los puede enseñar. Esencialmente se bloquean los nervios occipitales mayor y menor, los nervios supraorbitario y supratroclear y el nervio aurículo-temporal. No se necesita ecografía, se hace por guianza anatómica, entonces es realmente sencillo y se puede hacer el procedimiento al pie del paciente. El bloqueo se realiza con lidocaína al 1% sin epinefrina, también se puede utilizar bupivacaína al 0.25% o una mezcla de lidocaína y epinefrina al 1:1. Realmente es muy sencillo y genera mucho beneficio para los pacientes. Bueno, con respecto a la infusión intravenosa de lidocaína, su mecanismo de acción es por el bloqueo de los canales de sodio. Se recomienda su uso tras la falla de otros esquemas que hayamos iniciado. Puede generar efectos adversos como náuseas, hipotensión, arritmias, alucinaciones, entonces tendremos que estar como bien pendientes de nuestro paciente y una monitorización cardiovascular. Es una excelente estrategia si el paciente entonces no responde o es resistente a la terapia de primera línea que iniciamos. Es fácil de utilizar, no hay que tenerle susto, es una buena estrategia terapéutica. Bueno, con respecto al propofol, es un hipnótico y sedante que actúa como un agonista del receptor GABA y bloqueador de canales de sodio. Este medicamento es útil en migraña refractaria, a la cual no le ha servido con el tratamiento que instauramos inicialmente. Tiene una alta efectividad a corto plazo porque logra inducir rápidamente un estado hipnótico a dosis no anestésicas en nuestras pacientes o en nuestros pacientes. Este medicamento, aunque es muy efectivo, pues requiere su aplicación en unidades de cuidados especiales, porque claramente hay que hacer vigilancia del sistema ventilatorio y de protección de la vía aérea en estos pacientes. Entonces son medidas un poco agresivas, pero muy funcionales en esas migrañas crónicas refractarias a múltiples tratamientos. Bueno, los opioides. Lastimosamente, los opioides todavía se utilizan con frecuencia en los servicios de urgencias para el manejo de tanto de migraña aguda como de estatus migrañoso, a pesar de que la clara recomendación es evitarlos, no utilizarlos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los opioides inducen un estado pronociceptivo que impide la reversión de la sensibilización central de la migraña. Eso hace entonces que cuando se utilizan los opioides en el tratamiento agudo de las cefaleas, se prolonguen las estancias en los servicios de urgencias y en la hospitalización. Y adicionalmente también se aumenta la recurrencia de las consultas por recaídas del dolor de cabeza. O sea que los opioides no se deben usar y la recomendación es en contra, ¿sí? En vez de ayudarnos, pueden empeorar y cronificar el dolor. Bueno, entonces dentro de las posibilidades terapéuticas también contamos con el sulfato de magnesio. Su mecanismo de acción en la migraña se ha asociado con el antagonismo de los receptores NMDA, también el bloqueo de la depresión cortical diseminada, que esto no se los había dicho, pero la depresión cortical diseminada son los que explican el aura migrañosa. También se ha visto que tiene una modulación de la liberación de la sustancia P y regulación de la producción del óxido nítrico. Por ese mecanismo de acción, algunos estudios han demostrado que su mayor efectividad en el tratamiento del dolor es en aquellos pacientes que tienen migraña con aura y hipomagnesemia. También sirve mucho para el control de los síntomas asociados como la fotofobia y la sonofobia. Entonces, es seguro, tan seguro que puede utilizarse en el embarazo y sí tiene efectos adversos que son principalmente enrojecimiento e hipotensión. Entonces es un buen elemento y es una buena herramienta para el control del dolor de cabeza o del estatus migrañoso en nuestros pacientes. Bueno, aquí traigo una tablita con el resumen de algunos de los medicamentos que hablamos el día de hoy. Solución salina, no lo dije, la evidencia del manejo del dolor de cabeza con solución salina pues no es muy amplio.
pero se recomienda especialmente en pacientes deshidratados o que hayan tenido muchos episodios eméticos secundarios a su estatus migrañoso. En esos tienen como la mejor evidencia. Sin embargo, sí la usamos, siempre la usamos, porque también nos puede ayudar a contrarrestar o a manejar los efectos adversos de algunos medicamentos que utilizamos para el estatus migrañoso. Entonces, solución salina, sí. ¿A quién? A todos. El sumatriptán, ya sabemos, tiene un efecto rápido para el manejo del estatus y del dolor de cabeza migrañoso. La idea es utilizarlo lo más pronto posible. No tenemos en nuestro medio hoy en día sumatriptán subcutáneo, sí tenemos oral. Entonces es una buena herramienta que podemos utilizar en nuestro servicio de urgencias si el paciente no lo ha tomado pues ya en su casa. La dexametasona, recordemos que no tiene buena evidencia para el manejo del dolor per se, sino para prevenir la recurrencia del dolor de cabeza, utilizarla con precaución por los potenciales efectos adversos en su uso a repetición. Sulfato de magnesio, medicamento muy seguro, tanto que se puede utilizar en maternas, como lo dijimos hace un momentico. Especial para los pacientes con migraña con aura, también pacientes con fotofobia, sonofobia nos puede ayudar al control de estos síntomas. O pacientes con hipomagnesemia, también contraindicado en quién, en pacientes con hipermagnesemia, claramente. Anticonvulsivantes, ácido valproico, una buena opción. Levetiracetam sabemos que solo hay reportes, no es tan amplio su uso. Ketorolaco, bueno, bonito y barato. Metoclopramida, maravilloso porque no solo tiene efecto con el manejo del dolor de cabeza, sino también con manejo de las náuseas, y sabemos que en su uso conjunto con difenhidramina tiene un buen efecto sinérgico. El haloperidol, otro antagonista dopaminérgico excelente, muy buenos resultados para el dolor de cabeza. ¿Qué problema tiene? Que puede generar más fácilmente la acaticia, la distonía, somnolencia. Y tener presente que si vamos a empezar haloperidol, hay que suspender metoclopramida. Bueno, esto es una pequeña listilla que traje aquí. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que los medicamentos que voy a utilizar va a depender de mi preferencia y del perfil de mi paciente. Pero, por ejemplo, una buena opción inicial para tratamiento de pacientes en estatus migrañoso podría ser solución salina a 80 cc hora de forma continua, difenhidramina 25 miligramos cada 8 horas, ketorolaco 30 miligramos cada 8 horas, metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas, sulfato de magnesio durante 2 días. Y si no hay mejoría, podríamos entonces empezar a utilizar otras alternativas. Por ejemplo, podríamos utilizar haloperidol, podríamos usar infusión de lidocaína o, por ejemplo, bloqueo pericraneal. No hay una fórmula mágica. No hay una combinación mejor que otra, ¿sí? Realmente dependerá el inicio de estos medicamentos anticrisis, ante estatus migrañoso, de mi preferencia como médica o médico y del perfil de mi paciente y las experiencias de mis pacientes. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero puedo escoger dentro de las herramientas que conversamos cuáles pueden ser los mejores medicamentos para arrancar y cuáles puedo ir pensando como opciones terapéuticas. Bueno, como bonus traigo algunos datos sobre el manejo del estatus migrañoso en el embarazo. Entonces, con respecto a la acetaminofén, es seguro, es primera línea y no tiene efecto teratogénico, puede utilizarse. Los AINES realmente no, pues serían como una segunda línea. Su uso, si los queremos emplear, está restringido solo al segundo trimestre. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre está asociado a abortos y en el tercer trimestre está asociado a cierre de ductus. Entonces, si lo vamos a usar, solamente su uso restringido al segundo trimestre. Respecto a los opioides, no hay que repetirlo, contraindicado. Y con respecto a los triptanes, aunque es categoría C, no hay un riesgo claro de aumento de malformaciones. La mejor evidencia de uso de triptanes en el embarazo es con el sumatriptán. Podría considerarse entonces de segunda línea. Si bien
no se ha demostrado una asociación entre entre el uso de los triptanes y las malformaciones fetales o incluso desenlaces adversos en el embarazo. Sí se ha visto que en el segundo y tercer semestre se ha asociado con un mayor riesgo de atonía uterina y mayor pérdida sanguínea durante el trabajo de parto. Entonces tenemos que tener un poquito de precaución y pueden utilizarse, pero teniendo como en cuenta esto, que en el segundo y tercer trimestre puede asociarse a atonía uterina durante el parto, pero para el feto es seguro, no se han demostrado malformaciones. Bueno, con respecto a la ergotamina, los ergotamínicos está claro, no pueden utilizarse. La difenhidramina en el embarazo es segura, aunque hay que tener cuidado, si hay un uso prolongado en el tercer trimestre puede haber una posible abstinencia neonatal. La metoclopramida es segura, si se toma cerca al parto puede haber riesgo de síntomas extrapiramidales en el neonato, pero realmente es segura y es una buena opción terapéutica en estas maternas. Entonces, en conclusión, en el embarazo, la primera línea será acetaminofén y metoclopramida. Los AINES pueden utilizarse, como lo dijimos, pero su uso está restringido únicamente en el segundo trimestre. Opioides prohibido, evitar opioides. Y podría considerarse también el uso de triptanes. Sulfato de magnesio, seguro también en el embarazo. Bloqueos pericraneales, seguros también en el embarazo y son estrategias que se pueden considerar también a la hora de buscar un control del dolor en estas pacientes. Bueno, y terminamos con algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, uno, la cefalea más frecuente en el servicio de urgencias es el estatus migrañoso o la migraña, ¿sí? Y genera gran discapacidad, no solo por los síntomas dolorosos, sino por los síntomas no dolorosos, que aunque no duelen, son muy molestos, ¿sí? Y hay que también estar pendientes y preguntarlos. La historia clínica, como todo en la medicina, pero especialmente en neurología, debe ser detallada. Y debemos preguntar con paciencia y debemos preguntar de forma estratégica para tratar de identificar esas banderas rojas en el interrogatorio o aquellos datos sospechosos de una cefalea que pudiera inicialmente parecer migraña, pero ser una cefalea secundaria a algo más. Entonces la historia clínica debe ser completa, debe ser detallada y debemos preguntar con paciencia. El examen físico neurológico es vital. Es súper importante acompañar esta historia clínica de dolor de cabeza con un buen examen físico neurológico, incluido el fondo de ojo, porque ya vimos cómo es importante el papiledema en el caso de encontrarlo en un paciente con dolor de cabeza. Y el manejo analgésico, no hay una forma magistral, no hay una fórmula magistral, no hay una combinación perfecta y ganadora. El manejo analgésico debe ser individualizado y debe ser oportuno. Entre más rápido se inicie, mejor. Y la meta en el control o en el manejo del paciente con dolor de cabeza es si la migraña es episódica de baja frecuencia, libertad del dolor, o si estamos ante una migraña crónica que asistió al servicio de urgencias porque hubo un empeoramiento de su dolor de cabeza, la meta será regresar a su dolor basal. Bueno, es eso. Muchas gracias y nada, pues es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy y bueno, nada, mucha suerte en sus proyectos.